Noches. Muy buenas noches. Nos marchamos a un lugar que, claro, muchos han identificado como río teñido de sangre, el río Rojo en Canadá. Efectivamente, porque un reciente estudio de la Real Policía Montada de Canadá habla de una serie de crímenes sin resolver a lo largo de 30 años que ha puesto de manifiesto que Canadá no es un lugar tan seguro como se había dicho. Actualmente en Canadá son las 7:30 de la tarde aproximadamente y allí, en la zona de Winnipeg, a la altura de ese río rojo del que hablábamos, hay decenas de mujeres peinando el río con unos ganchos de hierro en busca de los restos de quienes un día fueron sus seres queridos. Una escena potente como otra que nos trae un compañero rememorando historias de la infancia. Es un bucle muy interesante que nos trae una vez más Clara Tauces. Compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, precisamente estando en la Expo se me acercó un joven y me dijo que tenía una historia que contar, algo que le había ocurrido a él y a su familia cuando él era un niño. Hoy es un periodista, un joven periodista, y la historia es escalofriante. Santiago Camacho nos va a hablar de una extraña operación, pura conspiración y con no menos extraño nombre. Santi, buenas noches. Buenas noches. Operación Yelmo de Jade. Seguramente este nombre no os diga nada porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, han pasado por encima de esta historia. Sin embargo, es una auténtica tormenta mediática en Internet, en los medios alternativos, donde la operación Yelmo de Jade, que es una gigantesca maniobra militar que va a tener lugar este verano durante 2 meses a lo largo de varios estados de los Estados Unidos, prácticamente toda la franja sur de los Estados Unidos, moviendo miles de soldados, ha suscitado muchísimas preguntas. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se están preparando? Surgen palabras como ley marcial, terrorismo o incluso invasión. Y me apetece muchísimo hablaros de un tema que estoy seguro que va a hacer que oyentes de esos 5 continentes recuperen las viejas sinfonías digitales hoy en día, quizá también desempolvando los CDs o quién sabe si los vinilos, de uno de los grandes genios de la música universal, Wolfgang Amadeus Mozart. Su vida, su muerte, su misterio, envenenado, la envidia, las logias masónicas, el Requiem, el extraño visitante de negro. Hablamos de Mozart, Diego Marañón, compañero. Hola Iker, buenas noches. Así es, están a punto de cumplirse 260 años de su nacimiento y desde luego su obra lleva maravillando al mundo desde hace muchas generaciones. Esta noche, como dices, vamos a descubrir que Mozart no solo es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, sino también un personaje con ramificaciones hacia lo oculto bastante menos conocidas. ¿Sabías, Iker, que su proyecto inacabado no fue una partitura, sino una fraternidad para unos pocos elegidos? Pues en la segunda hora, entre otros muchos enigmas de este genio, te voy a contar qué pudo llegar a ser la gruta. Todos muy atentos porque no creo que haya un ser en la faz de la Tierra que no haya escuchado alguna vez una sinfonía, una composición de Mozart, que realizó 626, si no me equivoco, que es una auténtica barbaridad. Es una proeza inalcanzable, digna de un extraterrestre, desde luego. Pero Mozart tuvo una vida que le convirtió en mito, su temprana muerte. Componía a los 5 años, murió a los 35, y nadie sabe exactamente todavía de qué murió. Y todo en torno a él fue un gigantesco escándalo, también protagonizado por el cine, por los libros, las novelas. Yo estoy seguro que a partir de esta noche muchos amigos van a buscar cosas de Mozart, que es muy interesante, y estoy seguro también que va a volver a visualizarse la película maravillosa, inolvidable, Amadeus. Pero es que por encima de la ficción hay muchas realidades asombrosas que tenemos que conocer, sin duda, repito, de uno de los grandes genios de la humanidad. Vamos a conocer cosas difíciles de olvidar, y lo vamos a hacer con Noel Calero en las músicas, nos pondrá luego algo de Mozart, eso eleva el espíritu, que duda cabe, con Fermín Agustí, Guillermo León y el compañero Diego, con todo preparado ya en navedelmisterio.com y en ikerjiménez.com, con toda la información. Ya sabéis además que dentro de poco tenemos convocatoria, encuentro con todos vosotros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Porque antes de abrir las redes y vías de contacto hay que decir que el día 14 de mayo y el día 4 de junio que nos vemos las caras de nuevo. Pues sí, nos vemos las caras en el Rialto, en esas jornadas un tanto golfas por la hora, a las 11:30 de la noche. Casi comenzarán nada, esas tertulias, pero yo creo que
los temas y la situación y lo que contemos, pues merece que la gente haga un esfuerzo por aguantar a esas horas de la noche y pasar un buen rato, a veces de miedo y otras veces de curiosidad y misterio. Bueno, pues en ikergenes.com, navedelmisterio.com y un sinfín de webs tenéis la información. Las noches del misterio se trasladan por 2 ocasiones únicas de momento en Gran Vía, 14 de mayo, 4 de junio, 11:30 de la noche. Estaremos con todos vosotros y será un placer después de la acogida enorme de la Expo y de esas noches del misterio. Ahí tenéis toda la información y abrimos redes ya para contacto y para cualquier cuestión que ocurra durante esta madrugada. Claro que sí, a través del mail milenio3@cadenaser.com o en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google Plus. Algunos comisarios de policía se llevaron las manos a la cabeza. Era muy extraño que en plena capital de España apareciese algo propio de los rituales satánicos de los que se había oído hablar, por ejemplo, en el norte de Europa. En aquel instante eran 57 los niños y niñas desaparecidos en los bosques, ni más ni menos de la opulenta Suecia. En las coordenadas de la vida más ordenada, más sistemática, en los países seguramente con mayor nivel de vida del mundo, se hablaba de ritos terroríficos, de amputaciones a niños, de una especie de auténtica ordalía oscura, con una serie de maquinarias que amputaban, cortaban, destruían vidas humanas y sobre todo dejaban un reguero de misterio enorme. El caso de el cuerpo amputado, el ser sin rostro de Carabanchel, jamás se resolvió. Hubo hasta alguna crisis nerviosa entre los participantes en el hallazgo. Era muy fuerte aquello, no estábamos acostumbrados. Y es que a este tipo de descubrimientos parece que ninguna sociedad moderna se acaba por acostumbrar. Habitualmente esto se queda en los archivos de las comisarías, no se profundiza, no hay nuevos datos y se acaba sellando todo con una especie de concepto que es muy útil para que no se siga indagando: ajuste de cuentas. Sin embargo, bien es cierto que desde entonces muchas personas pensaron en la actuación de grupos de corte satánico o de adoraciones extrañas que en su modus operandi incluían la amputación por algún tipo de conducta sectaria que no podemos entender las personas normales. Seguramente el caso de Gallur 37 sea solo la punta del iceberg de algo que permanece siempre en las sombras. De vez en cuando, en mitad del mundo ordenado, aparece el alarido de este tipo de locura, donde muchas veces los muertos no son seres adultos como este cuerpo tatuado sin cabeza, sino que son inocentes niños. Ahora es Canadá. Canadá es una de las grandes potencias del mundo. Canadá tiene los sistemas de educación, sanidad e industria más avanzados incluso que los Estados Unidos. Canadá pasa por ser uno de los lugares con el mayor nivel de vida en el planeta Tierra. Y sin embargo, en esa cara B, en esa pista oscura, en ese mundo que se sella bajo ajuste de cuentas o cualquier otra terminología, parece que hay un movimiento que dura 30 años. 30 años de violencia, quizá de ritos, de misterio desde luego, y que hemos descubierto justamente esta semana. Y es que, Javier, parece que esto es digno de película, digno de esas series que nos hablan un poco, por desgracia, ¿no?, de lo más áspero, duro, denso de la existencia. Y sin embargo, en Canadá lo están viviendo estas mismas noches, investigando e intentando recuperar cuerpos. Cuando escuchéis los datos, os vais a quedar de verdad tan helados como esos ríos que bajan por las corrientes congeladas del norte del Canadá. Es impresionante. Hart y Cole, investigación criminal. ¿Quién la encontró? Unos jornaleros estaban quemando unos rastrojos. Pues vamos a cortar esta carretera y... deme el informe. Ha plasmado una fantasía. Un ritual.
rodillas erosionadas. Lo mismo ocurre en la espalda. Herpes labial, malas encías y malos dientes. Lo más normal es que sea prostituta. Tal vez no la conociera, pero esto va a volver a pasar. Tiene esta idea muy enraizada. Atribuyes una suposición a una simple pista y empiezas a elaborar un relato que lo respalde. Caes en prejuicios. Espera a que la identifiquen. Estas cosas no suelen ser espontáneas. 1:46. True Detective se convierte en verdad, por desgracia, en muchos puntos del planeta. Lo que nadie esperaba es tal cadena de acontecimientos. Ir hacia atrás, como ocurre en esta serie, e ir encontrándonos un reguero de cuerpos, muchos de ellos sin nombre. Y algunos, quién sabe, los antropólogos, folcloristas, etnógrafos, piensan en posibles ofrendas hoy en esa Canadá del primerísimo mundo, ofrendas a dioses antiquísimos. Comenzamos la investigación, Javi. Sí, vamos a recorrer ese río Rojo del Norte que atraviesa el norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá a lo largo de casi 900 kilómetros hasta desembocar en el lago Winnipeg, la ciudad donde se han encontrado gran parte de estas mujeres muertas. Ese río Rojo es el escenario, como decimos, de ese informe publicado por la Real Policía Montada de Canadá, que habla de que entre 1980 y 2012 han aparecido 1.200 mujeres y niñas indígenas muertas o desaparecidas en Canadá. Deberíamos escuchar bien los datos de nuevo. Has dicho 1.200 mujeres. A una media de 3 mujeres al mes a lo largo de 30 años. Estamos hablando de un Ciudad Juárez en Canadá. Sí, y además es que lo que ocurre aquí es que las autoridades durante mucho tiempo han mirado hacia otro lado. Es ahora cuando están empezando a tomarse en serio este tipo de hallazgos que desde luego están conmocionando pues a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Algunos de ellos no eran muy conscientes de lo que estaba ocurriendo en esta zona. Winnipeg, la capital de la provincia de Manitoba, con 633.000 habitantes, gran parte de ellos indígenas, es la ciudad más sacudida por este tipo de crímenes, y precisamente en noviembre del año 2014, hace prácticamente unos meses, tuvo lugar el último de estos hallazgos. La víctima que pudo sobrevivir fue Rinelle Harper, de 16 años, una joven que sale una noche con sus amigos y ocurre algo. Vamos a escuchar al detective John O'Donovan, la persona que está llevando a cabo, uno de los encargados de esta investigación, relatándonos lo que le ocurre a Rinelle una noche de noviembre de 2014. Rinelle Harper, a 16-year-old kid. Rinelle Harper, una chica de 16 años, salió una noche de viernes con sus amigos. Por alguna razón se separó de ellos y acabó conociendo a 2 individuos que la llevaron junto a la zona del puente de Midtown. Bajo ese puente, Rinelle fue atacada y agredida sexualmente, y desde allí acabó cayendo al río. No estamos seguros de si fue arrojada o si cayó allí para escapar, pero terminó en el río y probablemente recorrió la mayoría de los 100 metros de la orilla por el agua. Tras un primer ataque, Rinelle consigue salir del río, pero los acosadores siguen fuera, están esperándola. Entonces vuelven a atacarla una vez más y, convencidos de que le han dado muerte, vuelven a lanzarla al río. Y son precisamente las bajas temperaturas de estas aguas las que consiguen mantener a Rinelle en una especie de letargo que es el que le salva la vida. Entonces ella cuenta lo sucedido y se convierte en una de las pocas supervivientes de estas personas que atacan a las mujeres indígenas en esta ciudad y en esta zona. Y ella se convierte un poco en abanderada de un movimiento que pide que se reivindiquen este tipo de sucesos, que se tengan en cuenta y que se lleve a cabo una investigación nacional para que estas mujeres desaparecidas y otras asesinadas pues se resuelvan sus casos. Ahora mismo me has dejado petrificado porque me estás contando que los acontecimientos y las reacciones son idénticas a esa ciudad que hemos nombrado, que es Ciudad Juárez. Primero, una masacre, una especie de auténtico genocidio de mujeres. Habrá diferentes motivos y luego lo comentaremos.
hay una parte evidentemente que los investigadores creen que tiene que ver con simples, terribles, ¿no?, agresiones sexuales, esta bestia humana que algunos seres humanos tienen dentro y actúan como alimañas. Y luego habrá un porcentaje de casos que seguramente sean mucho más misteriosos y creo que realmente nos puede preocupar porque coincide quizá con un incremento de ciertos cultos. Pero si hacemos paralelismo con Ciudad Juárez, veremos que en Ciudad Juárez hay un genocidio de mujeres, unas autoridades que miran para otro lado y algunas supervivientes o incluso víctimas o que tienen hijas, hermanas enterradas en los arenales de Ciudad Juárez se convierten en portavoces molestos, como las llamadas mujeres de negro de Ciudad Juárez, recorriendo los desiertos, y son las únicas hoy en día, por fortuna, imagino que con capacidad para hablarlo, para decirlo, para que el resto del mundo no calle, ¿no? Pero que en la Canadá absolutamente del primer mundo, en la élite del mundo, de repente tengamos al monstruo humano exactamente igual que en Ciudad Juárez, que sería el otro extremo, sobrecoge. De hecho, muchos medios de comunicación han hablado de este caso como el Ciudad Juárez de Canadá, precisamente por esa inevitable conexión, ¿no? Aquí la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas indígenas descendientes de los pueblos inuit y metis, de esquimales. Sí, de los antiguos colonizadores y amerindios, y son las personas principalmente agredidas por esta serie de personajes. Otro de los casos más recientes tuvo lugar en agosto de 2014. Este, por desgracia, no tuvo el final relativamente feliz que tuvo Reinald Harper. Esta joven de 15 años se llamaba Tina Fontaine, una niña alegre, una niña que todos los que la conocían decían que era una joven feliz a la que le gustaba estar con sus amigas. Ella, precisamente una noche, también sale con ellas y, sin embargo, nunca regresa a casa. Esta niña además es buscada por todos los familiares, por las autoridades. Su caso sí que es uno de los que copa las portadas de los principales medios de la ciudad de Winnipeg. Y sin embargo, después de varias semanas, un domingo el detective O'Donovan, al que acabamos de escuchar, recibe una llamada en su domicilio de un investigador que le cuenta que acaban de encontrar un bulto en el río y que están intentando sacarlo. Cuando O'Donovan llega allí, se da cuenta de que es un cuerpo que tenía unas pesas atadas a la bolsa para que se hundiera en ese río y no fuera descubierto, y cuando lo sacan, O'Donovan dice que hacen falta unas 8 horas de autopsia para reconocer quién es esta persona. Al final, una pequeña marca en la espalda, las marcas del tatuaje de unas alas, hacen reconocer ese cadáver como el de la joven Tina Fontaine. Tina Fontaine was located near the... Tina Fontaine fue encontrada en el muelle Alexander, en el centro del río Rojo de Winnipeg, a unos 100 metros de la orilla. Todo lo que puedo decir es que estaba sumergida y hay ciertas cosas que tenemos que ocultar porque solo las sabrá el asesino. Era muy perturbador. Tenemos fotos de antes de que desapareciera, una chica normal de 15 años, vestida como esperarías de una niña de 15 años, pero lo que encontramos en el río no se asemejaba a una niña. Por desgracia, pero sí es la actualidad y además hay una conexión, creemos, con el misterio, con lo más oscuro del misterio. Por eso a veces el misterio oscuro es terrible, pero nos aproxima una radiografía del ser humano, ¿no?, para intentar entenderlo, aunque hay cosas evidentemente incomprensibles. Estamos vagando con esta música de Pop Toss absolutamente en arenas movedizas o en légamos oscuros como el de ese río, donde parece, Javi, además, que el río, como suele ocurrir en todos estos casos, ocupa una parte central, una especie de arteria que es empleada para estos crímenes. No es un escenario sin más, sino que tiene una parte activa. Sí, este río atraviesa parte de esa ciudad de Winnipeg. Además es un lugar relativamente visitado, un lugar que se encuentra un poco a las afueras y que desemboca en ese lago, y que desde luego está siendo convertido en una especie de depósito de cadáveres improvisado, en el que estos criminales intentan, no sabemos bien si esconder
a estas mujeres, esconder estos cadáveres, o si también puede tener algún tipo de sentido ritualístico en alguno de los casos, y eso lo comentaremos ahora más adelante con algunos especialistas. Pero fíjate, el caso es tan candente que hay personas que han perdido a varios familiares. Uno de ellos, por ejemplo, Bernadette Smith, es una mujer que en julio del año 2008 pierde a su hermana Claudette, pero que en estos últimos años ha visto cómo desaparecían y morían otros 3 miembros de su familia. Y ella es una de esas mujeres que comentábamos al principio, pues que cada día recorre el río Rojo del Norte a su paso por Winnipeg con una especie de ganchos de hierro que va peinando la orilla del río intentando encontrar los restos de algunos de sus familiares. Es una cifra que produce escalofríos, porque naturalmente eso debería haber provocado que las autoridades políticas se hubieran preocupado de organizar un rastreo especial, una investigación dedicada a saber qué había pasado con cada una de estas mujeres y si son fruto o bien de una secta o bien de un depredador. Se trata de una cifra donde las mujeres indígenas están claramente sobrerepresentadas. Hay una tendencia al racismo muy fuerte, de tal manera que los posibles prejuicios que se derivan del racismo están probablemente con otros factores vinculados con la violencia, generando un caldo de cultivo que puede estar detrás de muchas de estas desapariciones y homicidios. Acabamos de escuchar al periodista de sucesos Paco Pérez Avellán y al criminólogo Vicente Garrido ofreciéndonos su opinión sobre esa desmesurada cantidad de mujeres y niñas desaparecidas en Canadá y muchas de ellas en este río, ¿no? Además, todo esto hizo que hace 4 años se pusiera en marcha un proyecto, el Project Devot, que lo que pretende es investigar estos casos e intentar resolverlos. Muchos de ellos están siendo investigados actualmente en unos despachos donde aparecen enormes mapas de Canadá llenos de chinchetas, de hilos, de fotografías, igual que vemos, por ejemplo, en esa serie True Detective con la que empezábamos este tema. Y ahí están esos investigadores analizando hasta ahora 29 casos oficialmente, intentando llegar al fondo del asunto, pero el alguacil Jason Michaelis asegura que este reto es bastante complicado. Cree que este proyecto es demasiado optimista porque, según él, es muy difícil encontrar evidencias de que puedan inculpar a personas con estos cuerpos que aparecen en el río tanto tiempo después de que desaparezcan las mujeres, y lo que las hace pues que aparezcan en un estado prácticamente irreconocibles. Claro, esto ha hecho que las autoridades, la Real Policía Montada de Canadá, pues en ese estudio que publicaba, intentaba dar una respuesta al origen de estos crímenes. Y ellos hablaban de que un 60% de los casos, y esto es bastante preocupante, tiene relación con crímenes cometidos por maridos, familiares o amigos directos de las víctimas, lo cual pone de manifiesto efectivamente un racismo que ha preocupado sobremanera a las autoridades. Pero claro, después está ese 40% que ha sido cometido por personas que no tenían ninguna relación, ningún vínculo con las víctimas, y que es lo que preocupa especialmente también a los investigadores. Nosotros hemos hablado con Paco Pérez Avellán y Vicente Garrido también sobre sus teorías de qué puede haber detrás de ese 40% sin resolver. Lo que yo creo que son los homicidios de 40% cometidos por extraños, yo creo básicamente en 2 cosas. Uno, en personas que se dejan llevar por el odio, utilizan el abuso sexual y la violación y luego dan muerte a las chicas. Y luego, por otra parte, lo que es la actuación de asesinos en serie, y no podemos descartar efectivamente que en una zona tan poco socialmente integrada, donde estas chicas tienen menos oportunidades, existan sicarios que secuestren a las niñas para otro tipo de propósitos. No sabemos de la aparición de sectas en ese lugar en concreto, pero probablemente las sectas tienen la virtud de no saber o no dejar conocer su existencia, ¿verdad? Para mí, las 2 cosas son posibles. Una, que se trate de captura de personas para hacer algún tipo de ceremonia, y otra, pues que sea un atractivo absolutamente sexual.
¿Qué significa esto? Que son tal cantidad de personas las desaparecidas que caben las dos posibilidades. Y es posible que estas mujeres estén unidas a algún tipo de rito ancestral que lleve al maltrato, la tortura y probablemente la muerte. Clara y Santiago siguen muy atentamente con nosotros la investigación que se desdobla o se despliega ahora ante nosotros y que éramos totalmente inconscientes de que esto podía pasar en un lugar como Canadá, repito. A veces el horror aparece rompiendo los cristales herméticos de las sociedades más ordenadas. Es decir, como si hubiese una semilla maligna en el ser humano que estalla a pesar de que aparentemente todo está bajo control. Ese es el demonio interior más terrible, más invencible aparentemente, el que reside, ¿no? El que hace que además se relacione, curiosamente muchas veces, la muerte, el crimen, con la violencia sexual. El Eros y el Tánatos. Hay una especie de conjunción. No se contentan solo con hacer el acto sexual, sino que lo relacionan con una cuestión absolutamente de asesinato. Pero hay mucho más. Luego preguntaremos a nuestros amigos y debatiremos por qué hay muchos grupos y sectas, los ha habido, que utilizan este tipo de ritualística y la amputación, como el caso con el que hemos empezado, que por supuesto está sin resolver en España. ¿En qué clase de rito se hace eso? ¿Cómo se eligen a las víctimas? ¿Se estarán haciendo hoy en día todavía? Desde luego en Canadá la noticia es asombrosa. Y indagando un poco en ese culto ancestral, hablamos de códigos indígenas todavía y hablamos de historias que pueden hacer enloquecer fácilmente. Yo hablaba hace un tiempo en algunos países, en la comarca andina sobre todo, de los llamados recuperadores de la tradición, y que habían cometido en una especie de vuelta a un paraíso perdido ritos y muertes invocando a viejas fuerzas. Es decir, la religión moderna, la tecnología moderna, el mundo moderno no convence a alguna gente, o hay un escape, una salida por otro lado, y esta se encuentra a veces en una idea mitificada de viejos dioses que en esa locura reclaman su cuota de sangre, y para intentar acceder a espacios más elevados, a una purificación del alma, en la creencia absolutamente enloquecida, repito, de estas personas, hay que hacer estos ritos como se hacía antiguamente, ¿no? Y ahí nos encontramos, en esta Canadá tan desarrollada, con esa sombra un poco demónica de los dioses que todavía perviven en la mente de muchas personas allí, o no solo en la mente. Y nos encontramos en criaturas de nombres muy poderosos, ¿no? Claro, todo esto surge cuando empezamos a ver pues que la gran mayoría de las mujeres asesinadas o desaparecidas son indígenas. Claro, en parte tiene que ver precisamente con ese racismo del que hablábamos, que la asesora especial de asuntos aborígenes aseguraba que tiene su origen en el imperialismo colonial, que bueno, pues de alguna forma impulsó esas grandes diferencias entre las mujeres aborígenes de la zona. Muchas de ellas son prostitutas que desaparecen, mujeres que no tienen otra forma de ganarse la vida, que no pueden insertarse en la sociedad de una forma normal. Eso hizo que gente como Shaun Lamb, un asesino que acabó con 2 mujeres indígenas en Winnipeg en el año 2013, pues hiciera declaraciones como que estas mujeres son las víctimas perfectas porque son fáciles de capturar, son fáciles también de aislar en un entorno en el que nadie las va a echar de menos, y fáciles por tanto de dejar en el río sin que nadie se dé cuenta o se percate de su desaparición. Ha habido otros asesinos en serie como Robert Picton, un criador de cerdos en Vancouver, que se le empezó a investigar porque también parecía tener cierta relación con algunas mujeres indígenas que habían desaparecido, y se acabó descubriendo que en su granja había restos de 33 mujeres pues que él había asesinado. Había asesinado y arrojado los cerdos. Efectivamente. Y todo esto además nos pone de manifiesto, bueno, se habla de 1.200 mujeres desaparecidas, pero muchas personas están convencidas de que la cifra es muchísimo mayor, porque hay mujeres que no aparecen cuantificadas dentro de este número oficial de víctimas. Y efectivamente hemos hablado con el antropólogo José Luis Cardero sobre qué creencias, qué viejos dioses aparecen en esta zona concreta de Canadá y que podrían tener alguna relación con este 40% de los crímenes sin resolver. Y esto es lo que él nos ha comentado. El hecho de que exista un 40% de casos inexplicados, evidentemente puede dar lugar a que existan algún tipo de
de adoradores de dioses antiguos, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas que en nuestras conversaciones hablábamos del Wendigo, que era como una especie de divinidad algonquina, fundamentalmente de origen algonquino, de origen amerindio, que era un ser fundamentalmente malvado que se dedicaba a devorar a las víctimas, ¿no? Las atacaba y las devoraba. Esto ocurría en los lugares salvajes, en los bosques, en los grandes bosques, en las grandes extensiones de lagos y de ríos que existen en el Canadá. En fin, no hay que descartar, por supuesto, que algunos desequilibrados pues pretendan emular las hazañas de los antiguos dioses amerindios, ¿no? Además, incluso antropólogos forenses, antropólogos que se dedican también a la cuestión etnográfica, es decir, al estudio del hombre y su etnia y su pueblo y su tradición oculta, hablan del mal del Wendigo incluso. Claro, es algo que ocurrió hasta bien entrado el siglo XIX, que ocurría en algunas tribus de Canadá y que decían pues que las personas que sufrían esta psicosis del Wendigo primero empezaba por perder el apetito, empezaba a tener náuseas y vómitos, malestar ante la comida normal. Ese malestar iba transformándose en episodios de insomnio, que terminaba también con alucinaciones en las que veían a una serie de personajes que iban acercándose a ellos casi como si estuvieran intentando poseerlos. Y el miedo que les sobrevenía entonces era el miedo a convertirse en caníbales, a ser poseídos por esos wendigos que comían hombres y que acababan devorando campamentos enteros. Y todo esto fue estudiado en su día por el importantísimo antropólogo Marvin Harris, que estudió casos de ese siglo XIX, miembros de algunas tribus que mataban a sus compañeros de forma salvaje porque ellos creían estar infectados por estos wendigos. Harris, en las noches del misterio, vino un chico y me regaló Nuestra especie de Harris, ni más ni menos. Nuestra especie, que está tan perturbada en ocasiones como estamos viendo, ¿no? Con este caso que está pasando, repetimos, ahora mismo. Por eso lo tocamos. True Detective, es que es verdad. Es decir, está ocurriendo ahora mismo. Hay unos detectives hilando códigos para explicar por qué hay 1.200 muertes. Y de esas 1.200, por lo menos 550 sin aparente explicación y que podrían tener estas conexiones. Y otra escena que ha aparecido en algunas fotografías de los medios de comunicación que se han hecho eco de esta alarmante noticia, pues es la de decenas de mujeres que en noches como la de hoy se agrupan alrededor de una gran piedra de mármol, que es un homenaje a esas mujeres desaparecidas y fallecidas, llena de fotografías de las víctimas, y ahí van colocando una serie de velas y van rezando durante la noche por el alma de sus amigas y parientes. No es cuestión de reivindicar cosas, ni mucho menos, y además en estos temas tan oscuros, peor, ¿no? Porque si para algo sirve asomarse al pozo del abismo es para ver el reflejo e intentar comprender un poco mejor el mundo que nos rodea, es decir, extraer un aprendizaje hasta de esto. Tampoco podemos permanecer del todo ajenos a esta realidad asombrosa, sobrecogedora, terrorífica, más que cualquier historia de espiritismos o de fantasmagorías. Este es el ser humano y esto parece incontrolable. La gran pregunta es ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo además el ser humano o la alimentación de ciertas oscuridades da un reflejo todavía mayor o una mayor energía negativa a estas personas, ¿no? A estos individuos que vagan por la noche para hacer un rito o para saciar su apetito sexual incontrolado? Pero es que hay un detalle todavía más sobrecogedor. En 2003 nosotros hablábamos por vez primera, es lo que quería decir, no es ningún galardón, pero la primera vez que en la radio se habló de Ciudad Juárez en nuestro país fue en Milenio 3. Bueno, porque nos impresionó mucho lo que estaba pasando. Y si ahora mismo en Canadá hay mujeres y madres rodeando una tapia o un murete blanco de mármol junto al río buscando con ganchos, en los últimos 12 años ha habido mujeres vestidas de negro que enlutadas recorrían el desierto, en unos desiertos donde hay ahora mismo todavía unas cruces rosas con nombres que son las desaparecidas. Cientos y cientos de desaparecidas en los últimos 10 años en Ciudad Juárez, con silencio de médicos, forenses, policías, políticos, como un genocidio encubierto. El desierto y casi los hielos de Canadá. Y al final un mismo fenómeno.
¿Será que nuestra especie, como decía Harris, no tiene remedio? No tiene remedio. Antes de lanzar un poco cuestiones que os vienen a la cabeza, ¿no?, en este mundo tan perturbado en el que vivimos. Curiosamente, Canadá, Carmen, es motivo de investigación que también se olvida, excepto para los más especialistas, ¿no?, en el ámbito de la criminología. Porque Canadá fue noticia, en Cuarto Milenio lo contamos, pero no hemos podido dar más datos, no sé si los hay, de última hora, en torno a una zona de ese país donde de pronto empiezan a aparecer unos restos, como creo nunca ha ocurrido en la historia de los misterios que tienen que ver con la sangre, ¿no? Un reguero, como si fuera un señuelo, decían el resto de un accidente, pero solo aparecía un pie. El misterio de los pies de Canadá quizá ahora tenga otro sentido. Se hablaba de Vancouver y se hablaba de una granja de cerdos donde han desaparecido 33 mujeres, se dice pronto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Al organizar este tema, todo el equipo ha pensado de inmediato en lo mismo. ¿Qué pasó con aquello de los pies de Canadá? Pues esto comienza en el año 2007, el 20 de agosto, cuando una chica que iba paseando por la playa al pie de la isla de Jedediah se encuentra con lo que ella cree que es simplemente una zapatilla deportiva. Cuando se acerca a esa zapatilla ve que dentro hay un pie amputado. Lo primero que hacen al reconocer ese cuerpo, ese miembro, porque del cuerpo no había absolutamente nada, ven que al parecer no ha sido cortado, no hay ningún rastro, aunque estaba en estado de putrefacción, no hay ningún rastro ni de sierra ni de cuchillo, con lo cual creen que ha sido alguien que se ha ahogado y que por el tiempo que llevó en el agua ese miembro se ha desmembrado del cuerpo. Lo raro es que meses después, el 26 de agosto, solo unos días después, otro pie se encuentra también en una playa. Así hasta 12. 12 que han logrado identificar 5 hombres, uno de mujer, y los demás no saben, por el mal estado en el que se encontraban, a quién pertenecen. Incluso dicen que hay unos de muy pequeña medida que pueden ser incluso de un niño. Claro, y se llegó a pensar incluso en un accidente, pero tampoco había constatación de ningún accidente de ese tipo, ¿no? Se plantearon... Y siempre un solo pie, nunca hay los dos. Fíjate, siempre, sí, han encontrado dos. En 2 ocasiones han logrado identificar el cuerpo, los pies de una mujer y los pies de un hombre. Eso yo no sabía. Y han aparecido, además, los pies con distinta fecha, ¿eh? Lo que pasa es que al ir recopilando y al ir investigando con los miembros que tenían, han logrado identificar 2, uno de una mujer y otro de un hombre. Y otro detalle que, si no recuerdo mal... las zapatillas. Exacto, eran zapatillas deportivas. Eran se pensó zapatillas incluso deportivas, en corredores solitarios en algunas zonas, ¿no? Menos en los últimos casos, que entonces la policía ya empezó a preguntarse si había algún imitador de un posible asesino en serie que no podía haber cogido a una víctima con zapatillas deportivas, porque todos los primeros casos son con zapatillas deportivas. Y fíjate, la policía llega hasta investigar qué modelos son, qué fabricación, dónde se han fabricado, quién las puede tener. Y se plantean varias hipótesis. Esa que decías tú del accidente, en un principio dicen que puede ser un accidente de avión, pero no coincide. Después dice que puede ser un ajuste de cuentas. Y sobre todo que no aparezcan otros miembros, ¿no? Miembros, solamente pies. En un principio eran solo pies izquierdos, además los primeros que aparecen, luego ya empiezan a aparecer también de derechos. Lo que te decía, después de las zapatillas hay otro pie que aparece con una bota, como si fuera de explorador, de estas que se llama para senderismo también, y otro pie desnudo, otro que no tenía absolutamente nada. Como hipótesis también plantean que puedan ser víctimas del tsunami que se produce en Asia en el año 2004, o algo que tenemos todos en mente, que es el asesino en serie, alguien que se dedique a amputar esos miembros y por algo los vaya soltando. ¿Cuántos ha habido en total? 12. 12 ya. 12. La noticia inicial era 7, luego dimos una noticia de 9 y ahora son 12. 12. Es verdad que es un tema como para ponerse malo, porque es una historia que es muy oscura. Y que no se ha resuelto ni tiene la más mínima pista, además. ¿Por qué algunas sectas, algunas agrupaciones desde la antigüedad, Santi Clara, se dedican a esto de la amputación, que tendría una conexión, ¿no? En el ámbito ritualístico, hablábamos de la posibilidad de deidades que necesitan esa cuota de sangre. Hay un momento en la historia que esas deidades ya piden sangre. Al principio son como parte de la naturaleza, lo hemos contado muchas veces, y luego de repente se convierten en un poder ajeno al hombre que somete al hombre. Y por otro lado, señuelo y se ha hablado incluso en España de ritos concretos donde se mezcla la sexualidad, la depravación, la violencia
y el puro rito. No sé dentro de los ritos qué sentido tiene todo esto de la amputación. Bueno, la verdad es que yo creo que aquí tiene que ver un poco hay que tener en cuenta qué partes se amputan. La amputación en sí mismo es un acto de castración. También, por ejemplo, en el caso de los pies, en la simbología, los pies descalzos, los pies también que a veces se ven en las personas que en sueños se ven sin pies, por ejemplo, es un símbolo de muerte. Precisamente cuando los muertos se cree que flotan, que no tienen pies. Bueno, muchas de las apariciones nunca tienen pies, ¿no? Sí, y desde el simbolismo puro se nos habla de la persona descalza, es el que también va a morir, ¿no? Las amputaciones es que, claro, depende mucho porque muchas veces parece como muy salvaje todo, ¿no? Y lo es, evidentemente, pero si nos centramos, por ejemplo, en amputaciones que se realizan con maquinaria, con una cierta tecnología, a mí me llama la atención en estas sociedades tan tecnológicamente avanzadas, como es el caso de Suecia, que aquí hemos comentado, o lo de Canadá, en sitios donde teóricamente se presupone que la gente tiene un nivel cultural elevado, que la brutalidad se realiza de forma más refinada. Es decir, cuando hay casos en los que, bueno, pues verdaderas masacres como estamos viendo, ¿no? Hay un cierto refinamiento, no se realiza a lo bruto. Entonces, bueno, pero como si hubiera, por tanto, una necesidad de dejar el símbolo o... No claro, es un desgarro como de animal, ¿no? No. El ímpetu, sino que hay una frialdad que todavía es más terrible, propia de lo nórdico, por otro lado. Claro, sí, eso llama mucho la atención. Claro, en este caso concreto no sabemos mucho porque, como ha explicado Javi, incluso la policía ha declinado de ofrecer detalles del estado de los cuerpos para avanzar precisamente ellos en la investigación. Lo que sí que se da a entender, se desprende de las declaraciones de estos investigadores, es que esos cuerpos estaban en un estado casi irreconocible y a saber en qué condiciones o qué es lo que se les hizo, ¿no? Llama la atención también que aparezcan siempre en el río o que esto suceda en un río, ¿no? ¿Simbolismo también? Claro, el río, el agua, podría a lo mejor representar algún tipo, vamos, de hecho lo habéis estado diciendo, este personaje de la mitología lo que hacía era ir a los ríos y a los lagos. No sé si ahí existe una conexión, o podría llegar a existir una conexión. Pero es un buen dato. Con esa mitología antigua, ¿no? Pero una claro, cosa clara, los crímenes que tú investigaste, que coincidían, también investigaste el caso del cuerpo también, sí. Y que no se supo nada absolutamente, ¿no? Nada, y la policía estaba muy desconcertada, por eso ofreció información más de la habitual porque querían identificar ese cuerpo que no ha habido ningún tipo de resolución del cuerpo sin rostro de la calle Gallur en Carabanchel, en Madrid. Bien, en los casos de Suecia, que nos has contado alguna vez y que son terroríficos, ¿también hubo amputaciones? En los casos de Suecia, claro, lo que había eran los testimonios de esos niños, que además luego no se llegó tampoco a nada, porque se presuponía que estaban enterrados en unos bosques cercanos a la capital y que en esos bosques de Swedenhall pues había unas grandes capas de hielo, en invierno aquello era tremendo para poder buscar los cuerpos, y la verdad es que aparte de los testimonios de los niños que contaban que ellos habían visto esas mutilaciones, y también incluso a las madres que estaban embarazadas, ellos habían realizado una serie de dibujos en los que se veían a personas encapuchadas realizando cortes con cuchillos en el vientre de esas mujeres para extraerle los fetos. Luego todo quedó en algo que las autoridades negaban. Había esa misma capa de silencio extraño que aparece en Ciudad Juárez o aparece en Canadá también, que no queda nada claro al final. No queda nada claro, porque de hecho como si molestase también que esto reflotase, porque desde luego para un país es un estigma, ¿no? Y es una sensación se estuvo publicando, de hecho en prensa española, la ABC por ejemplo publicó muchísimo esta información, se sacaron los dibujos. Yo escribí al centro de inmigración preguntando por esto y me decían que eso eran invenciones de los niños. Pero también intenté hablar con la catedrática de Uppsala, que es la que había sacado a la luz todos estos testimonios después de entrevistar a algunos de estos niños, y esa mujer directamente no quiso hablar conmigo. Yo no sé si estaba amenazada en aquellos momentos. Lo cierto es que quedó todo como en un revoltijo, pasó a ser parte como si fuera una leyenda urbana,
y al final no hemos sabido nada más. En cualquier caso, sin saber realmente la motivación que hay detrás de los asesinatos, es muy difícil saber exactamente qué quieren decir las mutilaciones. Hay ámbitos como es el ámbito puramente criminal, en que se pueden hacer desde por ajuste de cuentas, el caso de los narcos mexicanos con las decapitaciones es muy típico, donde se puede hacer, como puede ser también el caso del famoso torso, para evitar precisamente la identificación. Es muy típico el corte de manos y cabeza, precisamente para dificultar la identificación de un cadáver. O si estamos hablando de asesinos en serie, entonces ya el universo se abre de una manera bárbara. Trofeos. Un asesino en serie generalmente le gusta guardar un trofeo, dependiendo del fetiche sexual o del fetiche erótico que tenga. Pueden ser pies directamente, pueden ser lenguas, pueden ser cabezas, puede ser cualquier cosa que le haga revivir en la soledad de su guarida la emoción que ha sentido en el momento de cometer el asesinato. Es su pequeño álbum de recuerdos, su pequeño museo. También se puede dar el caso, pues por ejemplo, de que la manipulación del cuerpo es precisamente ejercer tu poder sobre el cuerpo. Precisamente el primer asesino mediático de la historia, Jack el Destripador, se puede ver perfectamente esa evolución, como según va cogiendo confianza, según va cogiendo práctica, va cada vez abusando más de los cuerpos de las víctimas, hasta que llega al punto de arrancar corazones, quemarlos, amputar pechos y caprichosamente colocarlos como almohada en la cabeza de una de sus víctimas. Es un ritual. Probablemente no es más ritual que el ejercer el poder sobre el cuerpo ajeno de la manera más brutal y más evidente posible, más luego lo que haya en el fondo de esa mente perturbada. Casos como el de Juárez o como este, además, encima la policía se encuentra con una dificultad añadida que le podríamos llamar el efecto cesto de manzanas. Dice un viejo dicho: ¿dónde ocultarías mejor una manzana? En un cesto de manzanas. Pues muchas veces, y eso se comprobó que en Juárez había sucedido, cosas que eran simples asuntos de violencia de género. Es decir, pues un salvaje que asesina a su pareja y dice: pues mira, la abandono en el desierto, y como precisamente sé más o menos por la prensa los patrones que esto debe cumplir, pues una más. Aquí puede estar sucediendo lo mismo. Incluso se habló de que otros depredadores, personas psicópatas, asesinos en serie, etcétera, etcétera, que conocían el, entre comillas, coto, que podía ser Juárez, que podía ser el de Canadá, directamente dicen: bueno, si hago desaparecer aquí una persona, esta señorita va a ir a la cuenta de esta serie de desapariciones inexplicables, yo he cumplido mi fantasía, mi fetiche, me vuelvo para mi zona y nadie tiene por qué enterarse jamás. Es decir, son casos tremendamente complejos y que con el tiempo, por desgracia, no hacen más que enredarse más y más. Sí, pero si no recuerdo mal, además en Ciudad Juárez nos contaban que algunas de las víctimas tenían también amputaciones. Algunas de ellas tenían el pecho cercenado, la mayoría tenían uno de los pechos, sobre todo, cercenado. Hay como una simbología ahí, ¿no? Sí, y cuando Javi estaba contando lo de que pescaban a las víctimas en el río, ¿tú te acuerdas que cuando hablamos con las mujeres de negro, ellas iban con una vara, metiendo la vara por la arena del desierto para ver cuándo pinchaban en un cuerpo y así veían que ese cuerpo había sido enterrado allí? Eran las mujeres de negro, y estas se hacen llamar las hermanas del espíritu o algo así, las madres de estas víctimas. Que un fenómeno de reacción exactamente igual ante la oscuridad un poco diabólica, ¿no?, que ocurre en ese entorno. El caso de las amputaciones, por ejemplo, para las personas que se encargan de hacer el perfil psicológico de él o los posibles asesinos, por ejemplo, es muy importante que los forenses establezcan si la amputación es premortem o postmortem. Una amputación premortem indica tortura, indica un ritual previo, una serie de inclinaciones, mientras que el perfil psicológico del psicópata sería completamente distinto si los abusos son postmortem.
Algunos de los mensajes, Gus nos dice: en el crimen organizado en México, si cortan la mano es para que no anden robando, si cortan la lengua porque hablan demasiado. Javier Calvo Fernández: me parece vergonzoso y una falta de respeto hacia cada familiar y amigo de cada una de esas mujeres, niñas, que la misma policía no quiera resolverlo. Lady Lara de Rimbel dice: no, Iker, nuestra especie no tiene remedio, me da vergüenza mirarme al espejo y ver que formo parte de ella. Dionisio Rodríguez de Francisco dice: depredadores humanos, disfruta matando gente. ¿Qué buscarán con la muerte de estas personas? ¿Hay algún ritual oculto u oscuro? Nos dice también el Cita Ávila: me suena a ritos satánicos u ofrendas a dioses y también a crímenes sexuales. Chari Aragón: esto es muy fuerte, secta o ritos, una barbarie. José Signes: si eligen a indígenas es porque es un ritual indígena, es algo entre ellos. Javier Calvo: son monstruos llenos de odio por la vida, que no quieren que haya vida y lo único que quieren es matar a la gente. Rodrigo: esto da tanta impresión como la cantidad de cadáveres existentes. Mujeres pescadoras de cadáveres, escalofriante. Deli Jiménez: no cabe duda de que gente de los mismos gobiernos están involucrados, crímenes de mujeres como los de Ciudad Juárez. Claudia: Canadá está siendo un país muy elitista. Para obtener la residencia es necesario tener estudios superiores. Nefertiti dice: es triste, pero esos asesinos eligen víctimas indígenas porque a esas chicas la policía no las busca con interés. Decían los especialistas los menos muertos, ¿no? Los muertos de tercera. Lo dicen los que hacen baremos concretos. Hay un tipo de muertos que saben que no van a motivar una búsqueda con la misma intensidad. Muertos que, para el aspecto policial y de la investigación, por desgracia, importan menos, y por tanto el asesino despiadado también lo sabe y actúa contra esos grupos sí, pero sociales. fíjate, es curioso, yo no sé por qué hacen esa diferenciación. Bueno, bien, vale, tienen que investigar si hay una secta detrás de ese 40% de crímenes, pero los otros crímenes, los que se producen dentro de la familia, los de violencia de género, yo he leído algunas cosas que son unas burradas impresionantes que les han hecho los propios familiares a estas pobres niñas de 16, 17 años que ya tienen 4 hijos. Recién dada a luz la han violado y la han asesinado. O sea, son cosas horrorosas. ¿Y esos crímenes se resuelven también o no se resuelven? Claro, directamente los cierran con un episodio de violencia doméstica como si fuera una cosa más o menos normal comparada con el resto, claro, es que... y ahí queda. Pero desde luego, como dice Carmen, hay algunas escenas tremendas y que ponen de manifiesto ese racismo que yo creo que también habría que intentar solventar. No solo los crímenes que se han cometido, sino los que podrían estar por cometer y que habría que concienciar a esa sociedad, y que choca mucho precisamente con esos documentales que estamos acostumbrados a ver de Michael Moore, por ejemplo, en los que se nos presenta a Canadá como, bueno, pues uno de los países más seguros, como un lugar donde la gente duerme con las puertas abiertas, donde no hay ningún tipo de disturbio. Bueno, pues quizá esto no interesa que se cuente para evitar enturbiar esa otra imagen. Claro. Mala prensa siempre. Fíjate que lo que decía Iker de que no todas las víctimas son iguales es una desgraciadísima realidad. Hubo una época muy oscura donde en Brasil los meninos da rúa, los niños de la calle, eran víctimas de todo tipo de depredadores, tanto homicidas como sexuales. ¿Por qué? Porque no existían. Eran niños que estaban sueltos por las favelas, que muchas veces eran de familia desconocida, que sobrevivían por sus propios medios, y que si desaparecía uno, pues realmente nadie lo iba a echar en cuenta fuera de su reducido grupo de amistades o de conocidos, con lo cual puede ser un censo incontable, por ejemplo, en ese caso de las favelas de Brasil, de niños de corta edad que durante los años 70, 80, incluso 90, pues sencillamente desaparecieron y su destino es completamente desconocido. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Por fortuna esto es bien diferente. Muchos compositores incluso de la época creyeron que el increíble Wolfgang Amadeus Mozart era la antena, sería el término actual, ¿no?, del mismísimo Dios. Nunca se había escuchado nada parecido. Aquel prodigio con 5 años componía, con 8 realizó el engranaje de su primera sinfonía.
y por supuesto las envidias recorrieron también la camarilla de los compositores y artistas clásicos. Muchos estaban convencidos de que ese niño, ese todavía niño, era un instrumento de Dios, porque creían escuchar a Dios en sinfonías jamás siquiera imaginadas en la Viena del siglo XVIII. Mozart dijo que creía en una humanidad, precisamente viene muy bien para lo que hemos hablado, que a pesar de sus defectos era capaz de ser redimida por el arte. Y desde luego él se dedicó al arte de una forma compulsiva, uno de los grandes genios de la historia universal, con muerte tan enigmática que le convierte en mito, con un éxito sin precedentes. Despertó la admiración popular. En su muerte dicen, aseguran, muerte en fosa común, que el carro fue rodando varios metros solo y solo 4 amigos se quedaron atrás, en una especie de ritual extraño de cual Mozart sabía mucho. Los rituales, las logias, le acompañaron siempre, y quien dice que incluso las logias se vengaron. ¿Por qué? Por revelar secretos en algunas de las composiciones. Pero lo más importante, desde luego, era la genialidad del propio Mozart, la genialidad de un individuo que nadie sabía cómo llegaba a determinados recursos que hoy todos, por ejemplo, yo que no entiendo de música clásica, me pueden parecer más o menos similares a otros compositores. La revolución de la música de Mozart es absolutamente digna de una auténtica revelación. Nadie entendía cómo a Mozart le salían las cosas así. Sin embargo, sus biógrafos aseguran que era una esponja capaz de absorberlo todo. Su necesidad de aprender de los demás era extraordinaria, pero al mismo tiempo lo conjuntaba con esa especie de magia. Una magia que a otros como Antonio Salieri le hicieron sufrir. Es verdad que se ha especulado mucho, se ha ficcionado sobre esta rivalidad entre dos compositores, pero es una historia tan hermosa. Ojo, dicen que realmente Salieri, su enemigo, que sufría porque se consideraba mediocre respecto a esa genialidad que era evidente, decía que Dios le había dado el único talento de reconocer en otro la presencia de lo divino. Y claro, había sus entretelas, se habló de envenenamiento, y el propio Salieri, ya ciego, en su residencia, a punto de morir, confiesa a 2 enfermeras que él ha matado a Mozart. Pero de esto iremos hablando, porque la historia del gran genio vienés es algo esplendoroso. Hay una película que todos tenemos en mente, ¿no?, y que yo decía que se iba seguro a revisitar, Amadeus, 8 Oscars, Milos Forman. Y curiosamente, y me parece bien, no es el actor principal, que luego tuvo una carrera más o menos desigual con su famosa risa, sino el atormentado Salieri el que se lleva el premio, porque es que hacía el atormentado como no ha hecho nadie en la historia del cine. ¡Con qué belleza! Imaginemos antes de escuchar esto a Salieri. Salieri es un compositor de cámara, está en lo más alto de la academia vienesa, que es el lugar donde se compone la música universal en aquel momento, para la corte, siglo XVIII, tiene dinero, tiene poder, pero de repente llega alguien que es un niñato y él entiende que ha llegado prácticamente el enviado y que su música es inalcanzable. En esa película se narraba extraordinariamente bien. Sobre el papel no parecía nada. Un comienzo simple, casi cómico. Una cadencia, fagots, clarinetes, igual que una caja de ruidos. Luego, de repente, imponiéndose, un oboe. Una sola nota mantenida en el aire. Hasta que el clarinete toma el relevo. La dulcifica y la convierte en una frase deliciosa. Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. Henchida de anhelo, de un insaciable anhelo. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios. Por algo se habló del efecto Mozart. Los bebés eran
capaces de relajarse o de tener una especie de expansión cerebral. Lo recordáis, ¿verdad? Con Wolfgang Amadeus Mozart. Su conexión con lo extraordinario ha estado siempre ahí. Es el compositor junto a Beethoven más célebre de todos los tiempos, el más vendido de toda la historia. 626 composiciones, un récord, dicen que inalcanzable. Algunos de sus coetáneos dijeron que el mundo no vería jamás un talento semejante. Y sin embargo Salieri, preso de la envidia, un Salieri con crisis nerviosas, porque no sabía cómo acabar con el reino intangible de Mozart. Cuando Mozart llegaba, todo el mundo se rendía a sus pies. La música hablaba por él. Salieri se lamentaba. A partir de ahora somos enemigos. Tú y yo. Porque has elegido como instrumento tuyo un muchacho infantil, lujurioso, obsceno y jactancioso. Y a mí me brinda solo la capacidad de reconocer en él tu encarnación. Porque eres injusto, desleal, cruel. Me enfrentaré a ti, te lo juro. En la tierra haré a esa criatura tuya todo el daño que me sea posible. Destruiré a tu encarnación. Compuso su primera obra a los 5 años, murió a los 35. Cuenta la historia que estaba creando una obra magna que luego escucharemos, impresionante, sobrenatural, el Requiem, obra para un muerto. Convencido de que los muertos se le presentaban, convencido de que los espectros se le aparecían. Pero una tarde de 1791, junto a su esposa, una esposa preocupadísima que le dice que deje de crear esa obra extraña que le ha pedido un misterioso mensajero que luego conoceremos. Durante unos días abandona el Requiem y recupera la salud, pero después vuelve a esa obra terrible, cae enfermo y muere. Antes de morir, sentado en un parque, a su esposa Constanza le dice: en el fondo el Requiem que estoy componiendo es mi propio Requiem, la composición de mi propia muerte, porque es la muerte la que en sueños viene a visitarme. Y después el hinchazón, los vómitos y la sospecha hasta hoy de que fue envenenado. ¿Será verdad o es parte del mito de la historia del más genial compositor de todos los tiempos? El genio precoz, la biografía del artista adolescente, Mozart. Pero ahora, Diego, sabemos más cosas de Mozart por un libro que ha puesto en la prensa, digamos en la imprenta, elementos que sí que se rumoreaba sobre ellos, pero que todavía dan a Mozart esa pátina increíble del mito, de la leyenda, ¿no? Fue enterrado en fosa común, pero de ningún otro compositor de todos los tiempos ha hablado más que de él. Pues sí, la verdad es que decir que, como estábamos comentando, que es uno de los más geniales compositores de todos los tiempos, parece, escuchando su música, redundante, ¿no? Parece innecesario, pero como dices, no lo es tanto poner sobre la mesa su relación con personas o con grupos que estuvieron estrechamente vinculados al esoterismo, al conocimiento oculto, y eso es algo que Mozart tuvo por bandera durante toda su vida. Fíjate, Iker, él fue amigo de Franz Anton Mesmer, por ejemplo. Ni más ni menos. Sí, un reconocido masón, un médico con inquietudes filosóficas que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán. Para los que no, diremos a grandes rasgos que fue un personaje que llegó a desarrollar la teoría del magnetismo animal, que la investigó... hipnosis, sí, el fundador de la hipnosis, ¿no? Efectivamente, claro, y además investigó, por ejemplo, la influencia de los astros en la salud del ser humano, entre otros muchos asuntos. Esos eran los amigos de Mozart, ¿no? Sí, como los amigos de Santi, estos eran los amigos de Mozart. Mesmer, por ejemplo, conocía a Mozart, podemos decirlo, cuando ese futuro genio todavía era un niño, como decías antes, un niño prodigio, ¿no? Sus familias llegaron a tener un vínculo muy estrecho y te puedes imaginar esas conversaciones, claro, unas conversaciones de las que Mozart se empapó hasta la médula, que giraban en torno a conocimientos pues muy poco difundidos en aquella época, que tocaban a menudo el papel de la simbología oculta en la música. Una serie de ideas, Iker y compañeros, que calaron en aquel niño hasta el punto que años más tarde, en su ópera Così fan tutte, por ejemplo, aparece una barra imantada para despertar a dos de los personajes que parecen muertos en la obra, y eso aludía directamente a las investigaciones. O sea, las inserciones mágicas, Diego,
en el Mozart conocido están ahí permanentemente y, ojo al dato que has dado, con 5 o 8 años, mientras asombra a la corte y a lo que no es la corte, con unas composiciones como pianista, violinista, compositor, o sea, un niño haciendo cosas que no se ha visto ni ningún adulto, ¿no? Pero él es un niño que ha estado empapándose de conversaciones, conceptos y amistades familiares que no son para nada convencionales. Claro, hay que pensar en la época, en el contexto. Estamos a finales del siglo XVIII, a las puertas de la Revolución Francesa. Es un momento histórico en el que los ideales de fraternidad, de armonía universal están muy presentes en la sociedad. Y Mozart, como tú justo decías en tu introducción, era una esponja, literalmente. Eso dicen sus biógrafos, que a nivel musical lo absorbía todo y que ese mismo interés se aplicaba, ¿no?, a sus intereses a nivel social. Le ocurría lo mismo con todo lo que le rodeaba. Estaba predispuesto a aprender de todo. Y había un buen número de músicos masones en aquella época, Iker. Y por supuesto, el joven Mozart se sentía interesado por el papel que el arte de la música tenía o podía llegar a tener en las logias masónicas. Hablamos de un caldo de cultivo que era, desde luego, muy propicio y que desembocaría en el ingreso en la masonería por parte del compositor. Pero eso es algo que nos ha contado alguien que conoce muy bien esa faceta de Mozart. Es Domènec González de la Rubia, que es compositor, director de orquesta y presidente de la Asociación Catalana de Compositores. Así nos contaba la relación entre el genio y la masonería. Creía firmemente en el papel social de la masonería, con lo cual a él no le interesaban ir a las logias para reunirse y, digamos, debatir con los amigos o encontrarse en un club social. Él quería que la masonería fuera mucho más activa. Y después también, tal vez por influencia musical, creía que la masonería debería tener un aspecto más oculto, más simbólico, ¿no? Es decir, que tuviera una incidencia especial en los símbolos que representaba la masonería, pero a un nivel un poco trascendental. Tal vez porque la música en sí misma es un lenguaje simbólico, en el cual, a través de los sonidos, pueden representarse muchas cosas que aparentemente son intangibles. Por lo cual, siempre intentó tener relación con aquellas logias en las cuales la música era importante, pero también en las cuales se hacía más incidencia en este ambiente un poco más simbólico y por qué no decirlo, más oculto, ¿no? Porque a él eso le atraía y le gustaba y lo consideraba importante. Con la música de Mozart y de otros grandes, claro, no sé qué pasa, que el ánimo se eleva, ¿no? O uno tiene ese anhelo que tenía él, quizás, ¿no? Aunque no entendamos de música clásica, no hace falta entender. Es como nos llega a las células casi. Hasta los Illuminati, ojo que esto va a gustar a muchos, aparecen en esta historia, Diego. Claro, porque evidentemente en aquella época había relación entre los integrantes de la masonería y los miembros de la orden Illuminati. Mozart tenía amigos Illuminati. En los archivos de la policía de Viena, que están fechados, por ejemplo, en enero de 1792, aparecen una serie de personajes muy importantes en la sociedad de la época que la policía de aquel tiempo consideraba sospechosos de pertenecer a esta orden. De hecho, algunos amigos de Mozart, como el barón Van Swieten, uno de sus amigos más fieles, era el número 14 de esa lista en concreto. El 15 era el barón Jacobi, que era además miembro de la misma logia masónica a la que pertenecía Mozart. Y es que incluso el propio Mozart estuvo en alguna de esas listas negras. Lo escuchamos. ¿Hasta qué punto Mozart se inmiscuyó en este tipo de actividades? Es difícil saberlo, pero no olvidemos que las personas de las que hablamos no eran meros personajes en el mundo de Mozart de una manera secundaria. No, eran personas muy unidas a Mozart, y es evidente, cuando una persona está muy unida a otra, evidentemente habría una relación, y seguramente que estaban al tanto de las cosas, ¿no? De hecho, es curioso, es una anécdota, pero quién sabe si es solo una anécdota, ¿no? Mozart murió en 5 de diciembre de 1791, y el mismo día que Mozart murió, el barón Swieten, que era uno de sus amigos más importantes, recibió la nota de palacio en el cual se le decía que había sido destituido de todos sus cargos oficiales, ¿no? Es decir, era una manera de liquidar definitivamente ese cenáculo en el cual masones e Illuminatis estaban juntos. Estamos escuchando algo importante que vas a descifrarnos ahora, Diego. Sí. La flauta mágica. Fíjate, antes nos decía Domènec González que era interesante resaltar que Mozart no fue masón simplemente por seguir esa
tendencia social del momento, sino que verdaderamente estaba muy concienciado, ¿no?, con lo que representaba la masonería. Su compromiso fue total, hasta el punto de que siempre que le fue posible difundió estas ideas en sus obras. Y la que más elementos reúne es esto que estamos escuchando, es la flauta mágica. Hay quien dice, Iker, que esta ópera es un compendio perfecto de conocimiento oculto, que es algo casi para iniciados. Y las pistas para afirmar tal cosa son muchas. Por ejemplo, esta partitura se abre en mi bemol. Me contaba Domene que es una tonalidad que se escribe con 3 alteraciones que representan los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero esto es solo el principio, hay mucho más. Si sabemos leer entre líneas, descubriremos que el protagonista de la obra, Tamino, se ve inmerso en un auténtico proceso de iniciación a la masonería. Lo escuchamos. Los ritmos de la obra se basan con los ritmos reales en los cuales las logias masónicas avanzan a lo largo del trayecto, los iniciados en la masonería. Después, el contraste entre el oscuro y la luz que triunfa finalmente. Después, la propia ambientación es en Egipto, ¿no? Que claro, que era un poco extraño, ¿no? Porque dices, bueno, aunque había cierta moda por lo egipcio en la Viena de aquel entonces, y por lo turco sobre todo, pero ¿por qué Egipto? Bueno, porque Egipto se considera que es la cuna remota de la masonería, y ya desde el primer momento estamos inmersos en ese ambiente desde que se abre la partitura, ¿no? Después también los papeles de Papageno, que es una persona que, bueno, una persona es un hombre pájaro, imaginar, un hombre pájaro que es como absurdo, ¿no? Es como, pues lo que decíamos, propio de un cuento de hadas, pero en realidad lo que está diciendo es que Papageno es esa persona que no se preocupa de iniciarse, de ir a más, de preocuparse por avanzar en el camino espiritual, que es lo que hace Tamino, y que lo que en realidad le interesa es lo inmediato, que haya una papagena, es decir, una mujer que le corresponda, que tenga una vida tranquila, feliz, sin preocuparse de la trascendencia, ¿no? Todo lo contrario que el protagonista. Herr Mozart, vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem y no la tuvo. ¿Y quién sois vos? Solo un mensajero. ¿Aceptáis? Se os pagará bien. Trabajad deprisa y no digáis a nadie lo que hacéis. Volveréis a verme pronto. Tenemos que meternos en la película, El Kyrie del Requiem de Mozart inacabado, puesto que Mozart muere convencido de que el Requiem no era ningún encargo, sino que era para él, que un mensajero extraño le visitaba varias veces atormentándole, y él confiesa que los fantasmas de la muerte se le están apareciendo. Es más, su esposa cuenta que un día, sentado en el parque, Mozart empieza a llorar, las lágrimas brotan por su rostro y asegura que está convencido de que es su momento. Tiene 35 años, está en la cima de su máximo éxito, ha hecho composiciones como ningún otro músico en la historia, y sin embargo está convencido de que ha sido envenenado y de que la muerte ronda a su lado. Esa escena, mitificada absolutamente, ocurrió, aunque hoy sabemos algo más, ¿verdad, Diego? Sí, existe una leyenda especialmente difundida en torno a ese lado más oscuro del genio, es esa historia, ¿no?, de la visita que le deja vivamente impresionado. Ocurrió, como dices, en los últimos meses de su vida. Se habla de un caballero enmascarado, un caballero vestido totalmente de negro, con aspecto de fantasma, y se habla de un encargo trascendental, el Requiem. Esto fue lo que ocurrió. Tenemos que meternos en la película de la época, ¿no? Mozart, bastante cansado, porque yo creo que una de las cosas que produjo a Mozart la muerte, estoy seguro, fue el agotamiento puro y duro. Estamos hablando de una persona que desde los 5 años no para en el sentido literal, viajando, tocando, absorbiendo toda la música de su tiempo, componiendo sin cesar centenares de obras que a cualquiera... Bueno, es que es una producción impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que Mozart ahí estaba ya muy agotado, y de buenas a primeras, en ese ambiente en el cual él vivía también de masonería, de atracción por el más allá, por lo oculto, se presenta un señor vestido de negro, que así por las buenas pica su puerta, llama a su puerta y le dice que le va a encargar un requiem. ¿Quién es ese personaje? No le dice quién es,
no le dice quién le manda. Sin embargo, le pone la bolsa de dinero en la mano, le dice, usted trabaje, que yo le voy a seguir pagando y además le voy a pagar muy bien. Lo que sabemos ahora, Iker, es que quien llamó a la puerta del compositor aquel verano de 1791 no fue ningún fantasma, la explicación era mucho más terrenal. Sabemos ahora que era un sirviente al servicio de uno de los abogados del conde Walsek Stupak, una persona que también pertenecía a la masonería y que tenía la costumbre de encargar obras para luego él atribuírselas a sí mismo o a otros profesionales. Era gran aficionado a la música y bueno, copiaba las partituras y después invitaba al auditorio a adivinar quién era el auténtico autor de la obra. En sus últimos días, Iker, Mozart entra en una espiral de obsesiones, como tú has contado, que le provocan visiones, que le provocan un estado de ánimo casi próximo al colapso. Existen grabados muy impactantes que le representan en su lecho de muerte, al lado de su esposa, de Constanza. Aparece escribiendo algunos de los acordes de este requiem. Pero, ¿qué fue lo que precipitó el final? Bueno, pues nuestro invitado también nos ha hablado de ello. Mozart estaba muy inquieto en los últimos momentos de su vida, tenía sueños en los cuales se le aparecían, pensaban que estaba muerto y que se le aparecían fantasmas. Estaba el tema de la persona que le había encargado el requiem, con ese personaje que se presentaba allá diciéndole que cómo iba la obra, ya dándole dinero, vestido de negro. Él no sabía quién era esa persona. En fin, Mozart tenía un estado de ánimo bastante obsesivo, y es verdad que se introdujo en una dinámica bastante negativa en ese sentido, ¿no? O sea, realmente él empezó a ver casi visiones, ¿no? Entre el trabajo que tenía y lo que le estaba pasando y lo que socialmente pasaba también con la masonería, los Illuminati, todos estos temas, a él le influyó directamente. ...2:53, estamos escuchando seguramente algunos de los sonidos más importantes de la historia universal de la música. El inicio del Requiem para un muerto de Mozart, inacabado, y que para muchos todavía causó la muerte al propio autor en la cima de su éxito. Mozart, en la última conversación con su esposa, ya está balbuceante. Piensa que le han dado unas aguas contaminadas. Otros también aseguran que ha sido casi atacado con mercurio. Se habla de un suministro excesivo de antimonio en su hipocondria para curarse unas extrañas fiebres, pero todo esto con esta composición que estáis oyendo, algo considerado también unánimemente como una de las obras maestras de la historia. Muchos creen ver las voces del cielo y las voces del infierno también en esta composición. Es una aproximación casi esotérica al mundo de la música. Constanza, su esposa, deja por escrito que las últimas palabras de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran genio, las últimas palabras no son palabras, son balbuceos que intentan reproducir esto que estáis escuchando. Instantes y fragmentos de un Mozart, de un requiem que él estaba convencido que estaba componiendo para su propia muerte. Y el final, un final, Diego, del que se ha hablado tanto, claro, a la altura del mito, ¿no? Un entierro a la altura del mito. Sí, Mozart muere y es enterrado en una fosa común, un final que es aparentemente indigno para una figura de su talla. Un día de lluvia torrencial, un cortejo fúnebre compuesto por muy pocas personas, como decías al principio. Esos fueron los elementos que acompañaron al compositor hasta el lugar donde descansaría para siempre. Fue enterrado en una fosa común porque directamente no tenían dinero para hacerlo de otra manera. Pero también, cuidado, esto también se debió a otras circunstancias. Yo creo que tal vez sí que hubiera habido dinero para enterrarlo en otro sitio, pero se coincidió con una epidemia que hubo en la Viena de la época, en los cuales los cuerpos no podían, digamos, separarse unos de otros por razones puramente médicas, ¿no?, de salud pública, con lo cual se le puso allá. Después, en una fosa común, en la cual desgraciadamente no sabemos dónde está el cuerpo, ¿no? Después hay otro aspecto. Nosotros hablamos de Mozart con un respeto reverencial, ¿no?, porque es seguramente el más grande compositor de la época, pero ¿qué pensaban sus contemporáneos? ¿Sabían realmente con quién estaban tratando? ¿Sabía la mujer de Mozart quién era Mozart? ¿Sabía Salieri
que sabía que era un gran compositor, Mozart, pero sabía realmente la trascendencia de toda su obra. Claro, entonces ahora a nosotros nos extraña esto, pero realmente las cosas se dieron así. No solo es que estuviera enterrado en una fosa común en la cual no se sabe dónde está, sino que el séquito realmente fue muy triste. Era un día lluvioso cuando lo enterraron y se quedaron, pues Salieri, precisamente, un amigo, no sé si fue un amigo de la logia masónica, no recuerdo ahora, su mujer y 3 o 4 personas que acompañaron el carro con el cadáver hasta el límite que pudieron, y después siguió el carro solo, sin nadie, y sacaron el cadáver, lo metieron en la fosa común, ¿no? Y existe un último enigma en torno a su figura, Iker, y se centra en el intento de crear su propia fraternidad que jamás vio la luz. Él quería ir más lejos en su búsqueda espiritual, y gracias a una carta escrita en el año 1800 por su mujer, Constanza, sabemos el nombre que iba a adoptar: Die Grotte, la gruta. Es más, Mozart llegó a redactar los estatutos de los miembros de esta sociedad. El proyecto, lógicamente, quedó inacabado, jamás pudo concretarse debido a su temprana muerte, y es, como decimos, el último gran enigma que se llevó consigo este auténtico alquimista de la música, del que hoy hemos descubierto todas estas aristas gracias a Domènec González de la Rubia, que, por cierto, Iker, y tengo que decirte esto antes de acabar, me contaba cuando hablaba con él que ha escrito una obra sinfónica que está basada en las Urdes, y que mientras la estaba escribiendo, su inspiración, lo que le sirvió de ayuda para entrar en ese mundo, fue un libro llamado El paraíso maldito. Oye, eso hay que escucharlo, ¿eh? Hay que escucharlo. Nuestro agradecimiento a este experto, que como nos contaba la última escena, ¿verdad?, que no es ficción. Un carro con un ataúd de tercera, solo, sin ni siquiera la compañía, ¿no? Sin embargo, de inmediato, porque el arte es lo que tiene, muchos de los coetáneos y de los que vinieron después, había un alumno de Mozart, que se consideraba alumno de Mozart, seguidor de Mozart, que ahí es nada, se llamaba Ludwig van Beethoven. Y todos decían que la genialidad de este pizpireto personaje nunca sería superada. Se le enterró en fosa común, pero 260 años después seguimos hablando de él y de sus conexiones con el misterio. Ah, quedaba una cosa, Salieri, ¿verdad? El envidioso, el resentido Salieri, pero el pobre Salieri, que en el fondo reconocía la genialidad de Mozart. Salieri acaba loco en un psiquiátrico diciendo que él ha envenenado con agua infectada a Wolfgang Amadeus Mozart, pero hace una última cosa: él sí cumple un siniestro deseo. Carcomido por la genialidad con la que ha convivido, hace una última obra, la última obra de Salieri, un requiem, su propio requiem, su propia composición para acompañarle durante la muerte. No está mal, después de la primera hora y media que hemos tenido, que acaben estos sonidos en la noche. Sonidos que, ojo al efecto Mozart, algo tienen que tener. Algo tiene el agua cuando se la bendice. Y esta música genera también sus transformaciones. Con ellos dejamos ahora las noticias y luego regresamos. Que se haga una idea de nuestros oyentes, el padre se rompe una pierna, poco después pierde el trabajo, su tío, el tío de Fabio, muere a una edad muy prematura en un momento inesperado. Fabio tuvo una varicela que desembocó en una meningoencefalitis y que por aquella época, y debido a su edad que era muy escasa, era casi incurable, se salvaba a lo mejor 1 o 2 niños de cada 100. Y bueno, pues su abuela también tuvo una trombosis, a su madre le robaron el coche y al día siguiente, justo después de habérselo robado a ella, se lo roban al padre. En fin, como decimos, puede ser una casualidad todo, pero la verdad es que son muchas casualidades muy seguidas en muy poco tiempo y en cualquier caso todas muy, muy tremendas, ¿no? El padre de Fabio comienza a estar muy inquieto en la casa, muy angustiado, y frecuentemente le dan ataques de ansiedad y necesita salir de la casa y a veces incluso necesita ser tratado por esto, ¿no? Los familiares de Fabio, por parte materna, me contaba, siempre habían tenido una sensibilidad especial para percibir cosas invisibles, sensaciones, notaban cosas.
Y la abuela de Fabio, cuando iba a visitarles, porque vivía cerca de ese lugar al que se habían mudado, decía que no quería quedarse sola allí porque notaba algo extraño, tenía la sensación de que les vigilaban. Una de las cosas que ocurría con cierta frecuencia era que la lavadora se incendiaba. El técnico venía y al final pues tenía que cruzarse de brazos y reconocer que no entendía por qué ocurría eso. Después de mirar todo el aparato, pues lo terminaba arreglando, pero no encontraba la causa de por qué se incendiaba con esa frecuencia. De hecho, llegaba el técnico y a veces decía, otra vez aquí, ya no me lo creo, ¿no? Fabio, pese a su corta edad, o quizá pues gracias a esto, también percibía algo raro. Y claro, tenía dos años apenas, aunque estuvo ahí hasta los 4 más o menos. Esa edad en la que hablan algo, no hablan mucho, pero lo que ellos tenían muy claro es que el niño no se quería ir a dormir. Todas las noches tenía muchísimas pesadillas, había que forzarle para que se metiera en la cama, y él sentía que algo perturbaba su sueño. Yo en mi habitación, durmiendo en la otra casa, perfectamente, en mi habitación no quería irme a dormir. Era imposible llevarme a dormir y antes de dormir gritaba llorando, no quiero ir a dormir, no quiero. El hombre de blanco, el hombre de blanco. El hombre de blanco está aquí otra vez, el hombre de blanco no quiero volverle a ver. Ante esta situación, los padres, un poco desesperados por estas alteraciones en el sueño de su hijo, decidieron que Fabio durmiera con ellos en la habitación del matrimonio. Pero lejos de apaciguarse, las pesadillas fueron en aumento, el niño empezaba a llorar. Me lo ha hecho hacer, ha sido el hombre de blanco. O sea que la presencia permanente en un niño entre los 2 y los 4 años de hombre de blanco que se aparece, que está ahí, es permanente en toda esta historia. Y la verdad es que sí, nos deja un poco helados, porque estoy seguro que muchos oyentes, estarán recordando sus pesadillas, pero claro, que trascienden el ámbito de la pura pesadilla y se convertían en una angustia familiar, pero había muchas más. Sí, y de hecho al poco de ocurrir esto deciden abandonar la casa, ya los padres no aguantan más, y cuando ya tenían todo firmado para irse, a la madre se le ocurre preguntar a los vecinos, ya por intriga, ¿no? Un poco que siempre hemos visto esto en otros casos, ¿no? Que ya te vas a ir, pero ya quieres saber lo que ha ocurrido allí, ¿no? Y entonces la vecina de al lado les dice, que ya os habéis enterado de lo que ha ocurrido aquí. Y entonces ellos dicen, no sabemos qué ha pasado, por favor, cuéntenoslo. Y entonces la vecina les explica que antes de que ellos se mudaran ahí, vivía una pareja con 2 hijos. Él, al parecer, estaba muy enamorado de ella, pero ella quiso divorciarse. Entonces él reaccionó de manera muy obsesiva y pese a que el divorcio se llevó a cabo, este hombre acudía todos los fines de semana a la casa ya vacía para rememorar los momentos de felicidad que allí había pasado con su mujer y con sus hijos, hasta que un día cogió un cuchillo y se rajó las venas en el cuarto de mis padres. El problema es que, viendo que no se desangraba, que no acababa de morir, decidió tirarse por la ventana, que estaba en la terraza cercana a mi habitación. Después de esto, pues puedes entender lo que pasó. Nos fuimos y luego nos enteramos a los 3 años de que un amigo de mi padre, sin motivo aparente, porque no vivía en ese sitio ni tenía nada que ver con él, se suicidó en el mismo piso en el que nosotros dejamos por aquel entonces. Esto sí que es una carambola extraordinaria, terrible, y que tiene que ver con este colega, Fabio, que también ha tenido que hacer de periodista en ciernes, periodista que pregunta y hace una pesquisa en su propia familia sobre todo lo que ha pasado. E imagino que se va sorprendiendo, lo cuenta muy bien, etapa a etapa, ¿no? Dice, esto ya es increíble. Pero claro, esa escena es lo de siempre con los casos de Clara, ¿no? Hemos contado tantos casos ya, pero claro, de pronto una imagen que nunca habíamos, creo que ni atisbado.
una persona que ya la casa está vacía, pero como está tan obsesionado con su mujer y sus hijos, sobre todo con su mujer por lo que parece, vuelve solo, imagino que tendría todavía propiedad sobre ese piso, vuelve solo, entra solo en una casa vacía y rememora cómo, ¿qué quiere decir eso? ¿Hablaba solo? ¿Qué hacía? Y de pronto un día se corta las venas ahí. Es que yo creo que eso supera hasta lo del hombre de blanco, vamos, esa escena que se produjo en esa casa antes de que esta familia se marchase allí. Sí, y luego la escena también siguiente, y es que cuando ya han abandonado la casa 3 años después, un amigo del padre que no tiene... ¿Y esto cómo es posible? Pues ellos mismos no lo saben. De hecho, Fabio pues un poco ha investigado toda esta historia, como has explicado antes, a posteriori ha intentado hablar con toda la gente que estaba... Y el hombre está alucinado, claro. Claro, porque es que el mismo padre no sabe qué es lo que ocurrió, qué hacía ese amigo suyo allí. No han sabido nunca qué ocurrió realmente en esa casa, ¿no? Y claro, nos queda el enigma del hombre de blanco. Claro. Le hemos preguntado que él qué piensa que era aquello del hombre de blanco, si tiene algún recuerdo, algo le ha quedado de ese tiempo, ¿no? Y él nos decía que siempre había pensado que se trataba de una pesadilla, hasta que empezó a investigar esta historia y se dio cuenta de que era un recuerdo reprimido. Yo tengo pequeños flashes, porque a esa edad una persona no tiene, digamos que esa capacidad para recordar, y mucho menos con todo el tiempo que ha pasado. Yo tengo flashes en los que veía que había una silla que estaba al lado de mi cama. Y en esa silla parecía que había una especie de silueta, un perfil, un ente que no sabía exactamente lo que era, pero que me ponía en una tensión constante. El problema es que hasta hace relativamente poco, bueno, hace ya un tiempo, lo tomaba como una pesadilla, pero al contarme todo ello mis padres, volvió a mi mente. Imagino que para el bueno de Fabio ha sido un problema, ¿no? Porque hasta qué punto es pesadilla, hasta qué punto es imaginación infantil, hasta qué punto esto se conjuga con una situación de angustia en la familia. Pero claro, tú preguntas a tus padres y te cuentan tus padres todo esto, wow, yo me imagino que es a él le ha influido porque de hecho él también tiene un grupo de música y bueno, le ha influido bastante hasta el extremo de que le compuso una canción a este hombre de blanco. Y bueno, además me contaba como anécdota, yo ya un poco de manera más distendida, que esa composición que grabaron resulta que desapareció, se perdió. O sea, como si todo lo que tuviera que ver con esa pesadilla infantil, que luego tiene que ver con elementos realmente dramáticos, pues se ha convertido en algo un poco gafe, ¿no? Para él, desde luego, por lo menos esbozamos una sonrisa y que él lo haga también. Pasó hace mucho tiempo, hace casi 20 años, Barrio de la Concepción, 10ª planta, pero desde luego hay unas cuantas escenas, como siempre, novedosas, que es lo increíble. Y son casos que han pasado, pues como empezábamos esta noche un poco truculenta, ¿no? Con un individuo toxicómano buscando en un contenedor, como cualquier contenedor que estará en cualquier calle. Es decir, lo que espanta es lo cotidiano, lo que espanta es la casa de al lado, el vecino de al lado, que de repente estás y escuchas unas voces y dices, qué miedo, ¿no? Puede ser algo extraño, ¿no? Es que a lo mejor es alguien, pasaría en las colmenas del barrio de la Concepción, alguien que está volviendo a la casa a rememorar los momentos felices con su esposa. Es que eso me parece de Narciso Ibáñez Serrador. O sea, no hay imaginación para imaginarse eso. Clara, impresionante, un caso más, que además hay una cosa bonita, que es que la gente también se abre, sabe que Clara trae estos casos, ha entrevistado a las personas, ha buceado en los datos, pero que también hay un público que, siguiendo un poco tu archivo, no tiene miedo, y nosotros animamos, ¿no? A través de las redes sociales que tenemos, a través del milenio3@cadenaser.com, en Facebook y en Twitter Nave del Misterio, o en ikerjiménez.com, o en navedelmisterio.com, tenéis vías múltiples, ¿no? O en Google Plus, donde queráis, pero no tengáis ningún rubor en si conocéis algún caso, y sobre todo, ya no es una percepción personal, sino que encima tenga correlación, testigos, pues que lo contéis a nuestra compañera Clara, porque haremos todo lo posible para saber algo más, ¿no? Y contarlo. Sí, yo por mí, desde luego, encantadísima. Ya sabéis que siempre estoy muy receptiva a cualquier caso que nos llega. Y sí que me gustaría hacer un poco un comentario a
curiosamente, los fenómenos, o donde Fabio como niño se sentía peor, que era en su habitación, en la habitación de los padres, que casualmente fuera primero el lugar donde el suicida se intentara cortar las venas, y al ver que no conseguía su propósito, se tirara desde la ventana de la habitación de Fabio. Y luego ese episodio, el niño Fabio con 2 años y pico, sonámbulo y cerca de la ventana, con el espanto, imagino, de los padres, ¿no? Vamos con mensajes sobre este asunto, y luego, si queréis, de nuevo, para hacer el ambiente un poco menos espeso, con Mozart, ¿no? Ahora que no esté en un 10º piso del barrio de la Concepción, pues, escuchando claro, esto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tiene que estar un poco... Es que es muy curioso, además, cómo los niños parecen interpretar determinados ambientes que han ocurrido en algunas casas. Y no me resisto a no contar una historia que me acaba de llegar, que está ocurriendo además, y que indagaremos también en una zona de Ciudad Real, conocida como Ciudad Jardín. Es un padre que con su hijo compra una vivienda recientemente reformada. El padre entra allí el primero, hace una especie de limpieza y descubre una peluca en una caja, y descubre a raíz de ahí que la dueña que vivía en la casa ha muerto de cáncer y que sus pertenencias se han quedado en la casa. Él no dice nada, y a los 3 días va con el niño a jugar. Esto nos lo han contado este hombre, que no quiere entrar en la casa todavía a hacer la mudanza, porque el niño está en el patio jugando a la pelota, dice que sube a la que va a ser su habitación, y cuando baja le pregunta a su padre, oye papá, ¿quién es la señora calva que está arriba? Lo que es peor o mejor, que ni siquiera me he imaginado. Esto del individuo que va a la casa vacía a rememorar viejos tiempos, ya... O sea, la parte del suicidio, claro que da mucho miedo y es terrible, pero ya el simple hecho de un hombre yendo a... Y claro, la caja con la peluca... Es decir, hay algo, en mi opinión, yo sé que me repito mucho en esa mentalidad común que tenemos, que cuando es verdad, es lo que ha pasado ahora. Nos ha recorrido un latigazo del miedo. Pasa muchas veces cuando se juntan personas y alguien, lo he dicho muchas veces, rompe el cristal de lo cotidiano con una historia que tiene cierta fuerza. Hay alguien que está hablando de no sé qué y nadie le hace caso. Alguien que está contando... y hay alguien que da una imagen que, por lo que sea, es tan poderosa en su sencillez que entra como una daga, ¿no? Sigue siendo, es un misterio impresionante. Nos vamos a acordar de esa peluca, ¿eh? Vamos con mensajes porque bueno, hay algunos. Madrid Delgado dice: tengo las colmenas al lado de mi casa en Madrid y Tres Forques al lado de la de Valencia. No hay quien descanse así. Madre mía, bueno, vamos con humor, ¿eh? Yo he vivido en las colmenas. ¿Tú has vivido en las colmenas? He compartido piso con Lorenzo Fernández. ¿Esas son las colmenas? Ostras, son las colmenas, que claro. son terribles. Perdón porque viviste allí, es verdad, sí, pero de la construcción de los 70, ¿no? Que son así. O sea, son muy las extensas. construcciones, como hay muchas en Madrid, porque son al lado de la carretera y muy extensas. Son terribles, sobre todo porque vivía Santi, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuvimos en su casa además varias veces. Cosas de juventud. Compartíamos piso, éramos muy jóvenes. Oye, no tenemos nada en contra de la gente de las colmenas. No, es que son tan grandes, que son como industriales, ¿no? Pues a eso iba, que Lorenzo y yo éramos muy jóvenes, compartimos piso, es el actual director de la revista Enigmas, y la verdad a ver si tiene esto algo que ver con esa historia, Santi. Y la verdad sea dicha, que lo recuerdo como una época especialmente feliz de mi vida, es decir, tampoco hay que estigmatizar. Hombre, según Garrido diría, es que yo pensaba que eran otros edificios, ¿eh? No, son esos seguro. Son esos seguro. Unos muy grandes, enormes. Claro, son tan enormes, además todos seguidos, ¿no? Sí, son un poco desproporcionados. Es donde Pedro Almodóvar rodó ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, por ejemplo. Sí, son de una construcción racionalista tan extensa que impresiona por la cantidad y por eso tienen ese sobrenombre. Yo pensaba que eran otros que están más barrio de la Concepción adentro. Es más, yo siempre he pensado que estamos hablando de Madrid, ¿no? Quizá desde fuera, pero pensaba que eso no era barrio de la Concepción, que era todavía más arriba, ¿no? Que eso era Ventas. En fin, no vamos a meter en minucias, porque a lo mejor son otras colmenas y no son esas, ¿no? Rasmus nos dice: escalofriante la historia de la casa. Pedro, la historia que nos cuenta Claro Altavoces es para no dormir esta noche. Pedro Pérez: si algo es extrañamente barato, algo raro pasa. Como la casa del rata, ¿no? Hace un tiempo. Qué grande el archivo, pues esa lo nombran. Claro. Un poco de miedo está bien. Bosque de las Brujas dice: qué miedo y mala suerte que te ocurra algo así. ¿Podría ser que nosotros mismos canalizamos esas malas energías y nos dañan? Darlen dice: por fin estos padres le hicieron caso al niño. Imagino todos esos niños que no tienen
esa suerte. Blanca Oriol, fabuloso, escuchando atentamente. Zona de Delicias, todo un clásico. Y Las Colmenas, un piso demasiado barato. La novia cadáver dice, ya estamos con los pisos baratos de Clara Tahoces, igual que en la casa del Rata. Miguel... Los pisos baratos de Clara Tahoces. En la segunda mano. También dicen que Idealista va a estar muy contento. Recomendado contigo. por Clara. O por Clara. Un sello verificado por Clara. Barato. Miguel Delgado dice una Permitidnos historia... un poco para descomprimir. Una historia de mi barrio desde donde estoy oyendo el programa. Iñaki Acherandio, siempre me gustará más Beethoven, Bach y otros. He de reconocer que Requiem de Mozart tiene algo que te absorbe. Rocío Martín, que vaya los que ha nombrado también. Habrá claro. grandes enigmas tras los grandes genios. ¿Casualidad? No lo creo. Mariana Hernando, La flauta mágica es una ópera sobre la masonería. Está llena de símbolos y ritos sobre ellos. Raúl H. me temo que a su logia no le gustaran algunas cosas que él contó en su ópera masónica La flauta mágica. Entidad oscura, la genialidad siempre generó celos, rencores y odios en general, porque otros querían parecerse sin conseguirlo. Bernardo Roldán, la vida de Mozart fuera de un gran genio que desde una temprana edad conoció la fama, el dinero y el poder, la buena vida. Al fin y al cabo no era muy diferente a Elvis, Jim Morrison y a tantos otros músicos que en su mayoría forman el Club de los 27, y por ello también tras su muerte se ha convertido en la gran leyenda de la música. Tirano, dice un niño prodigio, lástima que los niños de hoy lo tienen más difícil para salir de la normalidad, mediocridad que marca la sociedad. Incluso son reprimidos cuando en el colegio responden cosas que se supone que no han aprendido todavía. Pero curiosamente nos contaba Diego el ambiente, el caldo de cultivo en el que se movía intelectualmente el niño Mozart, ¿no? Con padres y amistades de padres muy extrañas. Eso realmente fue una semilla para el genio. Claro, porque podemos hablar de masonería y demás, pero sinceramente, que sea masón, que no sea masón, que si reloje, que si tal, está muy bien. Pero la genialidad de Mozart está por encima, ni a nivel ni misterioso, de todos esos detalles, porque la genialidad es lo asombroso, ¿no? Pero para esa genialidad tuvo que ver ese mundo infantil compartido con las amistades paternas. Gran pregunta, ¿no? Fernanda Brantes dice, he debido de ver 50 veces Amadeus, extraordinaria película, de las mejores sobre el mundo de la música en cualquier género musical. Claudia, cuando escucho la música de Mozart o Bach, olvido mi condición humana y sintonizo con otra dimensión más pura. Mordisquitos, dice Salieri, hace ya mucho tiempo, al inicio del programa, nos hablaba de un concepto, de una terminología, y además nos decía algo muy interesante, que mientras en el mundo convencional ordinario de los medios, nos incluimos, ¿no?, medios convencionales, pero claro, hacemos estas cosas también, no se habla. En el submundo, mundo paralelo o gran mundo, ojo, es decir, con más influencia que el mundo ya que se considera oficial y que pierde a veces mucho fuelle, es decir, el otro mundo, el digital, la red, está causando expectación, hay gran revuelo. Eso unido a la propia terminología, ¿cómo era, Santi? Operación Yelmo de Jade. Hace que todos estemos especialmente atentos. Pues tiene mucha razón Iker, porque el análisis mediático de cómo nos ha llegado esta información es fascinante ya de por sí. Efectivamente, estamos hablando de unas maniobras militares enormes, gigantescas, tanto en su extensión en el tiempo, 2 meses, del 15 de julio al 15 de septiembre de este año, como por la extensión de terreno que van a cubrir. Cuando hablamos de unas maniobras militares, pues aquí en España, por ejemplo, pues nos imaginamos en cualquier base militar o en cualquier campo de tiro más o menos extenso, pues unos tanques, unos señores evolucionando. No, aquí estamos hablando de algo que va a cubrir los estados de Texas, Nuevo México, Colorado, Utah, Arizona, California y Nevada. Es decir, partiendo de la base de que solamente Texas ya es aproximadamente del tamaño de la península ibérica, pues estamos hablando de una extensión de terreno enorme, prácticamente casi comparable a buena parte de Europa, y que además, pues bueno, está dividida en unas zonas misteriosas, porque 2 de esos estados, concretamente Texas y Utah, son considerados la zona hostil, así como una pequeña zona que se llama un foco de insurgencia al sur de California. Luego están los estados de California, Nevada, Colorado y Arizona, que se consideran amigables, mientras que el de Nuevo México es dudoso, presuntamente hostil. Ya todo esto
puede despertar... Parece un juego casi, no es de guerra. Es un juego de guerra gigantesco, pero que va a involucrar a todo el grueso de los grupos de operaciones especiales norteamericanos, es decir, boinas verdes, SEALs, paracaidistas, buena parte del cuerpo de marines, helicópteros, vehículos de todo tipo, ejército, es decir, vamos a movilizar miles de soldados jugando a la guerra en prácticamente la mitad del país, y esto prácticamente no habría salido a la luz de no ser por un personaje que ya ha salido más de una, más de dos y más de 3 veces en este programa, Alex Jones. Alex Jones, ese pope de la conspiración en Estados Unidos, que empieza a denunciar la existencia de estas operaciones y a tacharlas de complot. Pues si no es por Alex Jones, no solamente no se genera una tormenta mediática en Internet y en los medios, digámoslo así, alternativos, sino que esto no hubiese llegado jamás a los medios generales, porque curiosamente periódicos como el Washington Post, cadenas de televisión, medios muy importantes de Estados Unidos, de repente empiezan a dedicar columnas y artículos a rebatir a Alex Jones y a tranquilizar a la población para decirles que esto es completamente normal. O sea que se han dado por aludidos. Se han dado por aludidos. Evidentemente, la gente, los lectores, en este caso, los lectores o los espectadores de los noticiarios de televisión, empiezan a reclamar a sus medios de comunicación, oiga, que este señor, que es más o menos extravagante o que tiene fama de conspiranoico, está diciendo estas cosas por Internet, esto es verdad. Entonces tienen que decir, hombre, pues sí, verdad es, pero bueno, no es lo que parece, porque las teorías que están circulando básicamente son 3, a cuál más fascinante. La de Alex Jones en concreto es la que más alarma a buena parte de la población estadounidense. Es la que hablaría de una ley marcial, de un simulacro o tal vez de un presunto simulacro que luego se puede convertir en algo real, de el establecimiento de una ley marcial, de un control militar absoluto de los Estados Unidos. Y se argumenta que últimamente los disturbios de Jefferson, los actuales de Baltimore, que una tensión tanto racial como en los estratos económicos más pobres de Estados Unidos en determinados barrios está creando un clima que puede desatar revueltas importantes a nivel nacional. Lógicamente, además, la propia Internet o los propios medios de comunicación hacen que estas revueltas que de repente surgen en una localidad menor, como puede ser Jefferson, empiecen a reproducirse en Nueva York, en Washington, en diferentes sitios, y puede darse un caso de emergencia nacional, con lo cual habría que sacar a las tropas a la calle y controlar esto. Curiosamente, además, se está hablando de que una parte que esto inquieta mucho a la población, no solamente van a ver helicópteros cruzando el cielo de sus ciudades, no solamente van a ver soldados de repente o inmensas columnas armadas atravesando las carreteras, sino que además va a haber un importante contingente de participantes que estarán en vehículos civiles y ataviados de civiles, haciendo maniobras de infiltración, de recabar información, etcétera, etcétera. Si a eso le unimos algunos testimonios, como uno apócrifo que también se le ha dado muchísimo bombo, de un ranger de Texas, anónimo completamente, por eso el testimonio es apócrifo, no sabemos si realmente es de que dice haber visto trenes con vagones equipados con cientos de grilletes dispuestos a llevar a X prisioneros, a un gran número de prisioneros, a Dios sabe dónde. Que se está hablando de Walmarts, que son hipermercados, una cadena muy importante de hipermercados en Estados Unidos, que últimamente ha cerrado diversos centros precisamente en esa zona, y que algunos de esos centros están siendo vallados y provistos de alambradas como si se tratasen de campos de concentración o cuarteles generales improvisados. Encima, la información que se está dando a las autoridades locales es muy compartimentalizada, es decir, sí vamos a tener helicópteros, ustedes no se asusten, a la propia policía, a los propios Rangers de Texas, a las propias policías estatales, etcétera, etcétera, hasta el punto de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha encargado a la Guardia Estatal de Texas que vigile a los de las maniobras, no sea que vayan a hacer algo ilegal.
también por la propia presión de sus votantes. Es decir, estamos ante un escenario de paranoia absoluta, sobre todo en dos estados, los famosos estados hostiles, Texas y Utah, donde los survivalistas, los milicianos, las personas que tienen armamento en su casa y desconfían mucho o bastante del gobierno federal. Hay mucha mecha ahí, ¿no? Hay mucha mecha ahí, efectivamente. Encima, Texas es el estado que tiene el único y más importante movimiento separatista de todos los Estados Unidos. Es decir, aunque Estados Unidos siempre nos parece un país muy patriótico y muy monolítico, hay concretamente Texas, que no fue, o sea, que ha sido una república independiente, la República de Texas, durante buena parte de su historia, pues tiene todavía reminiscencias. Sí, ciertos resabios, y dice, a lo mejor nos iba mejor como estábamos, aunque hay que recordar que cuando tuvieron la guerra con México, la República de Texas no les fue en absoluto bien. Curiosamente, una de las cosas que dice Alex Jones, que para estas cosas suele ser genial, es que dice, probablemente la operación ya ha empezado, y el que estemos hablando de ella, el que estemos especulando, el que esté circulando información apócrifa, forma parte del simulacro de guerra psicológica que llevaría a una operación real. Es decir, empezamos a contaminar con información o con desinformación a los medios, a las redes, a colocar historias más o menos falsas o más o menos interesadas, etcétera. Pero mucha gente, vamos a ver, Alex tú le admiras, ¿no? Alex es un tío, vamos a ver, es un tío sí, de tú a tú, ¿no? O sea, es un tío admirable como investigador, como periodista. Luego tiene ideas muy suyas. Políticamente es un señor que se le puede calificar de extrema derecha, según los parámetros europeos, bueno, y según los americanos casi también. Pero hay que reconocerle, por ejemplo, que ha hecho trabajos de investigación realmente impecables. Recordábamos y poníamos aquí la grabación hace meses, cuando fue probablemente el único periodista en colarse con una grabadora y con una videocámara en las misteriosas reuniones de Bohemian Group. Es decir, esos méritos no se le pueden quitar. Alex. Efectivamente. Pero yo me pregunto, ¿y toda la gente de la conspiración cree en Alex Jones diciendo es genial? ¿O como ocurre en la conspiración también dicen es un monigote del sistema? Porque vamos a ver, si estás contando todo esto tan grave, ¿cómo no se te han llevado por delante? Alex Jones tiene sus detractores, ¿no? Y tiene sus, como los tiene David Icke, como los tienen casi todas las grandes estrellas de la conspiración, tienen seguidores fervientes. David Icke ha llenado el estadio de Wembley, con conferencias además que ya... Claro, en España tenemos a Santiago Camacho, que hasta José Mota le imita, y eso ya está en el inconsciente colectivo, ¿no? Nuestro querido amigo José Mota, gran seguidor de este programa. Pues además con unas conferencias que ríete tú de las noches del misterio, conferencias de 8 horas, él solito, como Fidel Castro. Bueno, eso Enrique Vicente podía hacerlo también, ¿eh? Sí, alguno más. Pero efectivamente hay quien dice que Alex Jones en este caso está errado, y ponen otras alternativas que son incluso más inquietantes. Hace meses también, y eso surgió y se ha dado en los grandes medios, en los medios respetados o convencionales, inquietaba mucho el contacto que estaban empezando a tener los miembros del Estado Islámico con importantes cárteles mexicanos de la droga. No solamente con cárteles mexicanos de la droga, sino con los famosos coyotes, las organizaciones que se dedican a transportar seres humanos de un lado a otro de la frontera e introducirlos como inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. En uno de los países más católicos del mundo, como es México, resulta que el ISIS, que predica todo lo contrario, ya tiene conexiones. El dinero no tiene religión. Claro. Esa es la historia. Claro. Y el narco, fuera de la Santa Muerte, tampoco te creas que tiene mucha. Entonces, una de las razones de esta operación, que también se ha esgrimido, es la posibilidad de un ataque desde México por parte del Estado Islámico. No una invasión de miles de soldados islámicos o de mujahidines atravesando la frontera, sino algo mucho más terrible y mucho más siniestro. Se está hablando de la posibilidad de un comando de 10, 20, 30, 40, 100 personas introducidas ilegalmente en el país, que cojan como blanco una pequeña localidad
una localidad más o menos aislada, como muchas que hay en Texas, como muchas que hay en Nuevo México, como muchas que hay en Arizona, que, digámoslo así, el núcleo de civilización más cercano está a muchos kilómetros de distancia, que tienen una reducidísima fuerza policial para repeler cualquier tipo de agresión y sencillamente arrasarla. Es decir, ejecutar a todos sus habitantes y causar con esto un impacto mediático terrorífico. Imagínate, de repente hemos masacrado una población dentro de los Estados Unidos. Pues esta operación estaría tendría como escenario ¿Pero esto es un delirio, Santi, o realmente los medios policiales especulan con que podría ocurrir? Vamos a ver, hay agencias federales y sobre todo la agencia de Homeland Security, que se especula con que ya están infiltrando a gente precisamente en las organizaciones de narcos y en las organizaciones de coyotes, no para desmantelarlas, porque si desmantelas una, 15 días después va a surgir otra, sino para estar informados de sus movimientos. Estos señores pues están metiendo X trabajadores ilegales o están introduciendo tal cantidad de marihuana por la frontera. ¿Para qué? Para detectar cualquier movimiento fuera de lo normal, de lo ilegalmente normal, pero de lo normal en base a que algo que pudiera ser realmente una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Es decir, esa posibilidad se contempla. Hay que contemplarlas absolutamente todas. En ese sentido nunca se peca de excesivamente precavido. Pero las personas que más saben y los analistas militares, cuando han visto los planes, que hay parte desclasificada que se ha hecho pública precisamente para tranquilizar a la población de lo que se va a hacer, cuando han analizado los mapas y han visto lo que se pretende hacer, lo han visto clarísimo. Han dicho, vale, olvidaos de lo de la ley marcial, lo del ISIS, pues probablemente tampoco, sino que esto es un ensayo general de otra cosa. Si uno se mete en el mapa y ve las zonas rojas, se daría cuenta de que todo ello coincide con un mapa casi a escala de lo que sería el Oriente Medio actual. Texas, la zona roja, la zona hostil, sería Irán. Irak sería Nuevo México, que es probablemente hostil, es decir, es incierto realmente, pues lo acaban de dejar, hay un gobierno legítimo, pero está el ISIS. Colorado, que está al norte, sería Turquía. Al lado de Colorado está Utah, que es la otra zona hostil, que sería Siria. Debajo está Arizona, que sería Jordania. Nevada sería el Líbano. California, Israel, y en California no hay que olvidar que hay una zona de insurgencia, que sería la Franja de Gaza. O sea, han trasladado un mapa de Oriente Medio o de parte de Asia a Estados Unidos. Y además con la ventaja de que las geografías de Texas e Irán no te creas que difieren tanto. Tiene su zona montañosa, su zona desértica. La de Nuevo México e Irak, 3/4 de lo mismo. Colorado y Turquía ya menos, pero digamos que pueden, con distancias similares, con problemas de separación de los objetivos similares, con una disposición geográfica más o menos similar, pueden hacer un juego de guerra a escala. ¿Para qué? Para preparar una gran operación en Oriente Medio. Eso es lo que se preguntan los grandes analistas militares. Si os parece, rematamos la faena con otra cuestión conspiranoica antes de los últimos mensajes, que también nos darán otra visión como más positiva, ¿no?, de un programa un poco crudo. Pero Enrique también habla un poco de geopolítica, siempre con polémica, siempre sin cortarse